Amén. Hermanos, tomen asiento. Gracias a Dios porque en estos himnos podemos encontrar tanta dicha, ¿verdad? Dice el canto que acabamos de entonar, que el corazón se late, ¿no? Está alegre y sí, nuestro pecho habla, ¿no? Cómo se extiende. Y sí, yo creo que todos los que estamos aquí podemos sentir ese gozo en nuestro corazón, en nuestro pecho. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro orden de culto y en este momento le voy a pedir al hermano Armando que nos ayude en este momento litúrgico con motivo de la corona de Adviento y el encendido de las velas. Claro que sí. Pues hermanos, ustedes saben lo que significa la palabra Adviento, ¿verdad? Significa advenimiento y obviamente porque estamos esperando el nacimiento del Salvador Jesucristo o celebrar el nacimiento del Salvador Jesucristo. Y nosotros pues tenemos una bonita tradición, un bonito hábito, porque en diciembre lo celebramos, el Adviento, pues son 4 domingos previos al 24 de diciembre, y lo celebramos con una corona de Adviento y tenemos unas velas que vamos prendiendo cada domingo. Pero estas velas, hermanos, tienen un sentido, no nada más las encendemos y ya. Todo, hermanos, vamos a ver que en la Navidad todo tiene un simbolismo y un sentido. Por ejemplo, en las predicaciones que vamos a empezar a mandar los martes y los jueves, vamos a decir por qué sí el árbol de Navidad, pero qué significa el árbol de Navidad. Y entonces, ahora, refiriéndonos y remontándonos a esta corona de Adviento, pues vamos a prender hoy la primera vela, porque es el primer domingo previo al Adviento. Son 4 domingos. Hoy estaremos encendiendo esta vela verde, que tiene que ver con la austeridad espiritual. Así lo vamos a recordar, la austeridad espiritual. Y después vamos a prender la azul el siguiente domingo, que es la paz, el amarillo, que será el gozo, el naranja, que será el amor, y finalmente el 24 estaremos encendiendo la vela blanca, donde hablaremos, fíjense qué curioso, ¿verdad? Hablaremos también del sufrimiento de Cristo en su nacimiento, porque también Él sufrió en su nacimiento. Entonces hoy estaremos encendiendo esta primera vela verde, y recuérdenlo, significa la austeridad espiritual. Y esto pues nos va a recordar la predicación, porque de eso vamos a estar hablando. Cada vela representa un valor navideño y de eso predicaremos en ese día. Entonces yo creo que esto les va a servir mucho para recordar, como algo mnemotécnico. Entonces hoy encendemos esta primera vela. Y vamos a leer la palabra de Dios. Le pido a nuestra hermana Erika que pase a hacer la lectura. Y posteriormente, pues estaremos predicando la palabra. Adelante, hermano. Sí, claro que sí. Hermanos, los que estamos aquí presentes y los que nos ven desde su casa, busquen por favor en sus Biblias o en sus dispositivos la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 5 al 8. Los que ya tengan su lectura se pueden poner de pie. También aquí ya está en la pantalla para que la podamos leer. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Bueno, dejo este lugar para el hermano Armando Contreras, que nos va a predicar la palabra que el Señor nos tiene para el día de hoy. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a poner aquí desde la primera diapositiva para que esté desde el inicio. Vamos a hacer oración, un abrazo a todos los hermanos que están en casita, a los que están acá, y también hermanos de otras congregaciones que pues también domingo a domingo están con nosotros. Un abrazo y también pues sirva un tiempo, ¿verdad?, de oración para estar intercediendo por cada uno de nosotros. Se me ha pedido que oremos por 2 cosas y voy a orar en esta parte. Vamos a orar por el hijo de la hermana Betty, porque está un poquito delicado, y por eso nuestra hermana Betty no pudo venir. Y también vamos a orar dándole gracias a Dios por la vida de Noé, el hijo de Martina. También se me pidió que pudiésemos hacer una oración por
por él, porque pues en estos días Dios le permitió cumplir 1 año. Vamos a orar, hermanos, y ahí en sus lugares vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, pedimos que nos hables a través de tu poderosa palabra. En estos momentos, Señor, que pues estamos reunidos para ello. Pero también, Padre, te pedimos que seas en la salud de Antonio, el hijo de nuestra hermana Betty, porque tiene una infección muy fuerte en una muela y mi hermana está muy preocupada. Ayúdala, Señor, dale de tu paz, dale de tu fe, Señor, para que ella pues pueda descansar en ti. Y bendice a este varón, Señor, que pueda ser sanado por ti y que esta enfermedad, lo que él está padeciendo, también sirva para acercarlo a ti, Señor. Y oramos también, Señor, de gratitud por la vida de Noé, porque le has permitido cumplir su 1er año de vida. Gracias, Padre, por su vida. Gracias porque está sanito, porque está hermoso. Y oramos, Señor, a lo mejor un poquito tarde, pero también oramos por la vida de Sofi, porque también en días pasados le permitiste cumplir 1 año. Gracias por ella, Señor. Gracias porque también es una niña hermosa y tú les estás dando bendición y están creciendo pues en tus caminos, Señor. Creemos que su familia los están guiando, Señor, aún desde pequeñitos en tu palabra, Señor. Bendícenos, pues, en el nombre de Jesucristo y agrádate, Señor, de esta hora donde tu exposición será pues presentada, Señor, que todos podamos tener esa reverencia y ese respeto delante de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como ya mencioné, ¿verdad? Hemos venido viendo una serie de temas que se llaman la encarnación, porque el tema general, la serie general se llama la encarnación del Verbo. Y entonces el día de hoy vamos a ver, miren, aquí está la encarnación del Verbo, vamos a ver con la encarnación Jesús nos enseñó a despojarnos. Esta es la vela del despojo, la vela de la austeridad espiritual. Entonces el Señor nos enseñó a despojarnos y hoy vamos a ver de una manera muy hermosa cómo el Señor nos enseñó esto. Vamos a darle una primera y vamos a ver, hermanos, cómo hay gente que es despojada de ciertas cosas. Por ejemplo, aquí sabemos en el pueblo hay gente que ha sido despojada de sus terrenos. Así literalmente, vienen otros abusivos, mañosos, se meten y los despojan de sus terrenos. Yo conozco casos incluso de hermanos que los han despojado. Pero me voy más lejos y me voy al estado de Chiapas, cuando comenzó el evangelio a efervecer, a ser predicado el evangelio y a crecer en el estado de Chiapas. Pues muchos de los caciques de los pueblos no les convenía que ya no tomaran los hermanos, que ya no daban dinero para las fiestas y eran despojados de sus casas, de sus territorios y los desplazaron. Y así se conocieron como los desplazados. En toda la parte alta de Chiapas, en los altos de Chiapas, desplazaron a celtales, a tzotziles, a choles, a muchos hermanos indígenas, los despojaron de sus tierras. Pero también podemos ver cómo incluso hay madres que han sido despojadas de sus hijos. Se los arrebatan, a veces el papá que ya no quieren que los vean, o a veces se los secuestran, se los quitan, se los arrebatan y son despojados de sus hijos. Bueno, aquí podemos ver gente que fue despojada de algo a la fuerza. Ellos no querían soltar eso, fueron despojados a la fuerza. Pero vamos a ver en segunda instancia cómo hay también personas que a veces por intereses personales se despojan de ciertas cosas. Por ejemplo, dice ahí, ¿no? La nacionalidad. Hay gente, yo tengo familiares, los familiares de mi esposa, algunos de ellos migraron a los Estados Unidos buscando un mejor futuro, se despojaron de su nacionalidad, porque muchos de ellos, bueno, algunos ya pudieron arreglar sus papeles, pero algunos tienen más de 20 años por allá y no han podido venir a México. Y extrañan su pueblo, extrañan su comida, extrañan a su gente, se despojaron. Pero fue por un interés, para poder crecer económicamente. Hay también, por ejemplo, jóvenes que salen de su casa paterna, dejan sus comodidades para irse a vivir con roomies, para irse a vivir pues su vida en libertad, ¿no? También hay gente que se cambia de trabajo, ¿no? Buscando un interés, se despoja de ese trabajo, a lo mejor que estaba cómodo, para buscar algo más, pero se despojaron por sí mismos, por un interés personal. Y este ejemplo que tengo aquí me llamó mucho la atención. Esto pasó en el 2009. Este hombre que ustedes ven ahí era alcalde de una ciudad de Texas, de la ciudad de Angelino, Texas, se llama la ciudad donde él era. Pero es gay este hombre, y entonces él se enamoró de un mexicano, de un indocumentado, y huyó con él, se vino a México, y desde México presentó su renuncia. Y uno dice, ¿cómo? Siendo alcalde de una ciudad, imagínense lo que ganaba ese hombre, la posición que tenía, pero él se despojó a sí mismo de eso, pero lo hizo por un interés personal, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención. Ahora, hay gente que se despoja, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, que se despoja con intereses un poquito más, diríamos, más nobles, ¿no? Y viene a mi mente San Francisco de Asís. No sé cuántos han escuchado hablar de San Francisco de Asís, que después la iglesia lo hizo santo, ¿no? Es el santo de los animales incluso.
este santo. Pero nosotros lo conocemos porque entonamos nosotros, a lo mejor no saben, nosotros entonamos un estribillo que él compuso, ¿no? Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor. Y él compuso ese estribillo. Y se cuenta de este hombre que él era rico, su familia era rica, estaba en una posición muy acomodada y le heredaron. Pero cuando él conoce de Dios, cuando él tiene un encuentro con el Señor, decide vender todas sus posesiones y hacer la primera orden de los mendicantes, los franciscanos. Y ellos andaban así como los ven, andaban descalzos, no podían poseer nada. Y se dice que cuando él entraba iba de pueblo en pueblo predicando la palabra, y cuando entraba a las parroquias arrancaba el oro de los retablos y lo vendía. Y se los daba a los pobres, y los curas pues, se enojaban con él, ¿no? Pero bueno, fue por un interés un poco más noble que se despojó de sus riquezas, aunque no funcionó mucho, ¿no? Porque ahora esos sacerdotes o estos de estas órdenes, ¿cómo se llaman? No son sacerdotes, son monjes. Estos monjes, pues no pueden poseer nada, y cuando entran a uno de estos conventos, todo lo que tienen, lo tienen que dar a la Santa Sede, ¿no? Que de santa no tiene nada, pero le tienen que dar todo a Roma. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, algo más sublime todavía. Y quiero que leas, por favor, uno más, hermano. Ahorita vamos a entonar, después de la predicación, vamos a entonar este himno precioso, el 137, Tú dejaste tu trono, se llama el himno, ¿no? Y este himno, hermanos, fue compuesto por una mujer que se llamó Emily Elliot, hija de un ministro del canto. No era un ministro de la palabra, era un ministro de música. Porque también, así como hay ministros de la palabra, hay ministros de música. Mi esposa estudió en el seminario para ser ministro de música y se llamó Ira de Sankey, se llamó este hombre. Fíjense, les voy a contar algo breve de este hombre. En el siglo XIX había un pastor muy famoso que se llamó Moody. Yo creo que ustedes alguna vez han escuchado hablar de Moody. Incluso en Chicago hay una universidad hoy donde se estudia, es una universidad para pastores, donde se estudia para el ministerio, que se llama la Universidad Moody. Pero él fue un gran pastor. Moody fue un gran pastor en el siglo XIX. Y Moody se hizo muy amigo de él porque era su ministro de música. Durante 25 años Moody predicaba la palabra, y dicen que él tocaba la palabra. Dicen que una vez estaba predicando Moody en un culto, estaba predicando de la palabra de Dios, y un borracho que estaba ahí, porque les predicaban a todos, predicaban la palabra a los pecadores. Y entonces el borracho paró el culto y le dijo, a ver, señor Moody, vamos a parar aquí, yo quiero escuchar que el señor Sankey cante un himno. Y le pidió un himno que se llama 99 ovejas, se llama el himno. Y entonces dicen que cantó el himno este hombre, ¿no? Son anécdotas así. Pero la hija de este pastor compuso este himno, y él le puso la música. Y este himno que ustedes saben, ¿verdad? Tú dejaste tu trono y corona por mí, por venir a nacer a Belén. Y bueno, ahorita lo vamos a cantar, no se queden con las ganas, ahorita lo vamos a cantar. Y lo compuso esta mujer, y este pastor, bueno, este hombre, ministro de música, le puso la música porque querían enseñar a través de ese canto a los niños. Era para los niños, para que ellos, bueno, cuando no había maquinitas ni nada, porque ahora los niños ya no obedecen a nada más que a las maquinitas, ¿verdad? Y era para enseñarles acerca de la encarnación de Cristo. Y estaba basado en Filipenses 2:6. Y es ahí donde quiero comenzar esta predicación, hermanos. Esta es solo la introducción. Vamos a ver, hermanos, el primer punto de esta predicación. Vamos a ver cómo al venir a encarnarse Cristo se despojó. Y vamos a ver qué es lo que significa eso, porque a mí me gusta que quede bien claro los términos y los conceptos. Dice Filipenses 2:6, al 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo. Acuérdense, ya hemos estado viendo en las predicaciones. Él es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y si ustedes van y buscan la palabra despojarse en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, si ustedes tuvieran esa oportunidad, ver un diccionario, sería la palabra kenosis. Y esa palabra kenosis, que se oye bonita, ¿no? Así como interesante, kenosis, ¿qué será eso? Se imagina así como algo, así como oculto, no sé. Bueno, a mí así se me imaginaba. Pero simple y sencillamente quiere decir que se vació. Y ahorita voy a poner un ejemplo. Miren. Hagan de cuenta que esta es la vida de Cristo. Este es Cristo. Aquí está su humanidad, bueno, su divinidad y su humanidad. Cuando Él vino a nacer se hizo humano. ¿Recuerdan? En Él estaban las dos.
las dos naturalezas, gracias. Es la naturaleza divina y la naturaleza humana. Bueno, cuando él se vacía, cuando él experimenta esa kenosis, viene a nacer, es como si él hubiera hecho esto. Eso es la kenosis. Se vació de su divinidad y Cristo quedó sin poder, vamos a llamarle así, en términos humanos, sin poder utilizar su divinidad. Se vació. Eso es la kenosis. Eso es la kenosis. Ahora, vamos a seguir aquí en la presentación. Y vamos a darle uno más aquí. Entonces, acuérdate de eso. Ese vaso vacío es Cristo despojándose. Es la kenosis, el vaciamiento de Cristo, despojándose de su divinidad. Es decir, se rehusó a usar su deidad y sus poderes divinos en beneficio de él mismo. Y aquí voy a poner dos ejemplos para que nos quede bien claro. Miren, Mateo 6:53, no sé si ustedes se acuerdan, estaban en el huerto de Getsemaní, venían a prenderlo. Entonces, cuando los guardias que venían lo iban a prender, Pedro sacó su espada y le mochó la oreja a Malco, ¿no? A Malco, no Malcolm el del medio, es porque a Malco le mochó su oreja. Y entonces el Señor le dijo, guarda tu espada, ¿no? Y le restituyó la oreja. Y le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Miles de ángeles podrían venir y destruir a todos estos. Pero Él se rehusó a usar su poder divino. Eso significa, ahora fíjate el otro ejemplo. Aquí habla de la tentación cuando fue tentado en el desierto. Dice ahí, no convirtió las piedras en pan. Y dice, vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Fíjense cómo lo tentó, si eres hijo de Dios, y a veces así nos tienta a nosotros, ¿no? A ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanto dolor? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te va como te va? Así nos tienta el Satanás, ¿eh? Pero dice ahí, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí ya vimos el ejercicio de la botella. Fíjense, hermanos, fíjense qué tremendo. Porque tener algo, tener poder y no poderlo usar es todavía más difícil que no tenerlo. Porque él sabía, él era Dios y él sabía que podía usarlo, pero eso es el vaciamiento. No es que ya no fuera Dios, sino que no usó sus poderes en beneficio de sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que significa despojarse. Él se despojó. Vamos a darle una más, hermano, por favor. Se hizo como un bebé. Aquí no voy a mencionar mucho porque de esto voy a hablar, el Vero 24 voy a hablar de esto. Aquí solo lo estoy mencionando. Tuvo que nacer, ¿verdad? Hacerse bebé y de esa manera se humilló. Y eso lo hizo por amor a ti y a mí. Y aquí yo pongo algo, hermanos. El que ama, padece. Jesucristo nos amó y Él padeció precisamente la encarnación y el vaciamiento, la kenosis. Hoy, hermanos, discúlpenme que les diga esto, pero vivimos un cristianismo endeble, un cristianismo light, un cristianismo suavecito, que ya la gente no quiere sufrir nada. Nada, absolutamente nada. Ay, es que está haciendo frío. Bueno, aquí no hay cultos entre semana, dicen muchos, gracias a Dios. Pero hay iglesias donde hay cultos entre semana, los jueves, los miércoles, y hay que ir, y son en la tarde, y mucha gente dice, ay, no está lloviendo, ay, no está haciendo mucho frío. O a veces se le pide, hermano, una comisión para que usted haga algo en la iglesia. Ay, híjole, ¿cómo les pesa? O hay gente que pone tantos pretextos, no, yo no puedo ir a la iglesia porque mire, tengo tantos problemas en mi casa. Ya no queremos sufrir nada, hermanos. Y el que ama, sufre, hermanos. El amor es sufrimiento en gran parte. Y el Señor nos lo demostró. Nos lo demostró aquí. Vamos a darle uno más. Miren, aquí también dice que no se aferró. ¿Ustedes leyeron ahí? Sí leyeron conmigo allí en Filipenses, dice, no se aferró. ¿Verdad? Miren, vamos a leerlo para que no lo puse ahí, pero eso no hay ningún problema. Podemos leer aquí la palabra de Dios. Dice aquí, voy a leer desde el 5, ya lo leyó nuestra hermana Erika, pero lo voy a volver a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acuérdense que también nosotros debemos encarnarnos, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Miren, no sé si ustedes sepan de dónde viene esa palabra aferrarse. Ahorita aquí les voy a explicar. Les voy a explicar aquí, miren. Las embarcaciones, aquí, por ejemplo, cuando llegan a un lugar, para que una embarcación se frene, pues no tiene frenos, ¿verdad? Como un carro, tú le frenas y ¿cómo se frena una embarcación?
con las anclas, ¿no? Tiran las anclas. ¿Y qué hacen las anclas? Las anclas, pues obviamente se atoran, ¿verdad? En la tierra, en la arena, en las piedras, en lo que hay allá abajo. Por eso están picudas, ¿no? Están así para que puedan, Entonces ya cuando el barco está anclado, pues el barco ya no se mueve, ¿verdad? O se mueve nada más así, pero no, ya no puede avanzar. Eso significa, miren, dice, asegurar la embarcación en el puerto echando los ferros o las anclas. Otro nombre para las anclas es ferros. Por eso dice ahí, no se aferró. O sea, no agarró los fierros. ¿Sí me estoy explicando? No, el Señor Jesucristo no se aferró. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor Jesucristo no se quedó en su zona de confort. Se liberó, se quedó libre. Miren, ¿y cuántos de nosotros nos aferramos a cosas? Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Miren, aquí muchos dicen te amo, pero no voy a cambiar. Amo a Dios, pero esto que me está pidiendo no lo voy a dejar. En realidad no aman, porque se aferran. Amar es despojarse, ya lo vimos. Él nos amó y se despojó. El que ama todo lo da, dice aquel poeta. Ya saben quién, ¿verdad? Miren, les voy a poner un ejemplo. Esta ilustración que voy a poner aquí me gusta mucho. Yo la saqué hace muchos años de un libro de ilustraciones de Samuel Vila. Es un libro muy viejo de ilustraciones. Yo a mis alumnos y alumnas del seminario siempre les digo, no usen libros de ilustraciones, porque ya están muy choteadas, ya están muy sobadas. Todos los pastores leemos los mismos libros de ilustraciones y de ahí sacamos nuestras ilustraciones. Entonces yo ya no leo libros de ilustraciones, yo saco mis propias ilustraciones de lo que estudio, de lo que leo, de todo lo que veo. Pero esa me ha gustado mucho, hermanos, esa de ilustración. Y quizá ya se las conté una vez, pero aquí se las voy a ejemplificar. ¿Cómo cazan a los changos en África? Ponen en un árbol, vamos a hacer de cuenta que este es el árbol, ponen una abertura así, ¿no? Donde más o menos le cabe su manita al chango. Bueno, el chango soy yo, ¿verdad? Sí, parezco chango, pero... Entonces, le ponen su manita así, y aquí, de este lado del árbol, le ponen arroz o comidita que le gusta al chango. Entonces el chango huele, o se da cuenta que hay esa comidita ahí, y entonces mete su manita, nada más le cabe la mano así, miren como a mí, apenitas le cabe la mano. Entonces agarra el arrocito y cierra la mano. ¿Y qué pasa con su mano? Ya no sale, ¿verdad? Ya no pasa. Bueno, aquí sí porque es un unicel, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que es el árbol. Ya no sale, ¿no? ¿Y qué necesitaría hacer el changuito nada más para soltarse? Tirar el arrocito y sal. Pero no lo tira. Así se queda. Y entonces llegan los que lo van a cazar y lo agarran y lo demás pues ya es historia. No sé si hasta le mocharán la mano, no sé, yo no sé qué harán, pero lo cazan al changuito. Y usted dice, ay, pues qué chango tan tonto, ¿no? Pues eso hacemos muchos de nosotros, hermanos. Porque a veces nos aferramos a cosas, no queremos despojarnos de cosas. Dale uno más, hermano. Dale uno más. Miren. Bueno, antes, regrésate un poquito. Pensé que ya ahí acababa. Aquí en esta parte todavía me falta un poco más. ¿De qué te tienes que despojar? Fíjense, Cristo no se quedó anclado. Se despojó, no se aferró. Pero estaba en el océano de Dios, no sé si me estoy explicando. Si tú sueltas aquello, mira, a veces hay gente que no quiere soltar. Yo conozco hermanas, lo voy a decir así en mi consejería, obviamente no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero conozco hermanas en mi consejería pasada, de otros lugares, de otros años, que viven realmente en una, se me fue ahorita la palabra, en una, cuando están con una persona que no la pueden dejar, una dependencia, una codependencia de una persona y no la sueltan. Y Dios a veces quiere darte cosas y tú aquí con la mano en el arroz y Dios te quiere dar otra cosa, pero tú estás aferrado aquí. A veces te aferras a tu carácter, te aferras a ser orgulloso, te aferras a muchas cosas, hermano. Y tenemos que aprender a soltar. Porque para que Dios te dé, tienes que tener las manos ¿cómo? Pero a veces nosotros nos aferramos a eso, ¿no? Y decimos, sí, amo a Dios, pero no voy a cambiar, voy a seguir con esto. Y me aferro, y me aferro, y me aferro. Y a ver, ¿quién es el principal? Dice la Biblia, ¿cómo ve la Biblia al enemigo, al diablo? Que anda como león rugiente buscando ¿a quién? Entonces ahí estamos nosotros, ahí con el arroz agarrado. ¿Y quién llega? Pues el enemigo. Y a veces nos hace como quiere. Porque cuando tú tienes una dependencia, cuando no quieres soltar, cuando estás aferrado a algo, pues ahí está. Ahora sí vamos a darle, por favor.
La encarnación, hermanos, fue algo voluntario. Fíjense bien lo que dice ahí, Filipenses 2, del 7 al 8. Sino que se despojó, y lo subrayé ahí, Él se despojó. Sino que se despojó a sí mismo, y todavía lo corrobora, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Nadie lo obligó, hermanos. Fue voluntario, hermanos. Él pudo haber elegido no venir a nacer, y nadie le hubiera dicho nada, ni le hubiera reclamado nada. Pero Él quiso, ¿verdad? Él lo hizo de manera voluntaria. Hermanos, si eso no es amor, entonces yo no sé qué sí lo es. Dale uno más, hermano Elías, por favor, y vamos a ver aquí algo muy importante. Fíjense, ahí está el Evangelio de Juan. Dice ahí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí está diciendo lo mismo, ¿verdad? Que dicen Filipenses. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces el Padre ama a Jesús porque Él puso su vida. Nadie le pidió, Él puso su vida. Por eso, hermano, si tú dices amar a alguien, o a algo, tú solo irás cambiando. Dejando aquello que sabes que le estorba a esa persona o que lastima a esa persona. Por poner un ejemplo, ¿no? Y déjame decirte algo, en este punto, hermano, quiero mencionarte algo. No hagas nada a la fuerza. Nada hagas a la fuerza. Ni por obligación. Si yo dijiste, ay, es que yo no quiero ir al templo, no, de veras voy a la fuerza porque tengo que cumplir, porque soy de la directiva, o porque me toca, porque pusieron la lista, y si no al rato me van a estar hablando. No, hermano, si no tienes ganas de venir, no vengas. Discúlpame que te diga esto, no hagas nada por obligación. Me acuerdo mucho que una vez escuché a un pastor, y me quedó muy grabado lo que dijo este pastor, en unas conferencias de matrimonios que fuimos con mi esposa hace muchos años y con otros matrimonios de una iglesia donde estábamos. Y me acuerdo mucho lo que dijo ese pastor, el que decía, miren, a veces hay esposas que son bien egoístas. Él se refería a las esposas en ese momento, y decía, hay esposas que son bien egoístas con sus esposos. A veces les niegan sus cuerpos, o sea, en la intimidad. Y a veces inventan muchos pretextos, decía ese pastor. Y decía, a veces, no, es que mira, me duele mucho la cabeza. No, es que ahorita no puedo porque me duele el hígado, me duele. Y decía ese pastor, mire, yo he visto en mi consejería, decía ese pastor, que eso que dice esa mujer para no darle a su esposo lo que le pertenece, porque así dice la Biblia, dice, eso es lo que le viene a esa mujer luego como enfermedad. De verdad le viene eso. O a veces hay mujeres que dicen, bueno, pues ya ni modo, pues en el nombre sea de Dios, no quiero ni tengo ganas, pero no, hermana, no lo hagas. No hagamos nada a la fuerza, no hagamos nada por obligación. Porque Dios no necesita de nosotros ni necesita de tu dinero. Hay gente que dice, bueno, pues voy a diezmar, voy a ofrendar, y hasta les tiembla la mano cuando no lo des, hermano, guárdatelo. A la fuerza, por obligación, nada sirve, nada le agrada a Dios. Y Él conoce tu mente, Él conoce tu corazón. Entonces, a la fuerza nada, hermanos. Él de manera voluntaria vino y dio su vida, enseñándonos lo que es el amor, de manera voluntaria. A la fuerza no hagas nada, mi hermano. Vamos a darle uno más. Y no estoy enojado, porque luego dice mi esposa, no, parece que estás enojado. Pero no estoy enojado, así soy yo, hermanos. ¿Y qué? No es cierto. Bueno, vamos a ver, el amor mostrado en la encarnación requirió de obediencia. Fíjense bien, Filipenses 2:8, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, una vez que Él quiso poner su vida, ahí fue de manera voluntaria, Él la quiso poner, y ya leímos pasajes que dicen eso, yo pongo mi vida, nadie me la pidió, yo la pongo, nadie me la quita. Pero una vez que Él decidió ponerla, entonces sí tuvo que obedecer al Padre, y someterse hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos de nosotros, cuando ya vemos la de a de veras, cuando decimos, bueno, sí voy a hacer esto, o voy a hacer aquello, pero cuando ya vemos que es algo de a de veras, entonces decimos, no, pues entonces ya no obedezco, ¿no? No, hermanos. Vamos a darle uno más y aquí vamos a ver que si nosotros decimos que amamos a Dios, dice, fíjense lo que dice ahí, Juan 14:15, es un versículo muy sencillo, muy chiquito, yo creo que te lo sabes de memoria. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad ¿qué? Entonces es una manera muy fácil de decir, a ver, ¿tú amas a Dios, hermano? Y es muy fácil, aquí está, ¿amas a Dios? Entonces dice ahí, sus mandamientos.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo podría decir que hay alguien que no guarda los mandamientos de Dios, pues no ama a Dios, hermanos. No ama a Dios. Claro, fallamos, pero una cosa, yo les he dicho siempre, una cosa es tropezarme y otra cosa es echarme un clavado, ¿verdad? Porque un clavado ya lleva intención de desobediencia, ¿no? De decir, yo estoy en contra de tus mandamientos o no los quiero cumplir. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, sí, hermanos, todos. Pero Dios ve nuestra intención y ve que sí queremos obedecerle y que nos cuesta trabajo, pero sí queremos hacerlo. Fíjense, aquí yo pongo esto, ¿no? Como esclavos del Señor. Hay un barco, anda por todo el mundo predicando el Evangelio, lleva muchos misioneros ese barco, tengo amigos que han ido a ese barco, y se llama el doulos. Esa palabra en griego es la palabra esclavo, doulos, así se llama, o siervo se llama ese barco, ¿no? Porque van como siervos predicando la palabra. Pero aquí esa palabra, siervo, doulos, fíjense, ¿se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? Ahí está el pasaje, Deuteronomio 15:16. Se van a acordar de este pasaje. Pero si sucede que por cuanto te ama a ti y a tu casa, y le va bien contigo, y te dice, no me iré de tu lado, esta es una Biblia que se llama la Biblia textual, dice así, no es la versión 60. ¿Qué pasaba aquí? Era un esclavo, en el Antiguo Testamento había esclavitud entre los judíos, y entonces si un esclavo, su patrón, su amo lo trataba bien, él decía, no me quiero ir. A mí, cuando vemos esas películas de esclavitud en la televisión y vemos todas esas 12 años de esclavitud y no sé cuántas películas que hay, uno dice, yo no creo que nadie, ningún esclavo se quisiera quedar con su amo, ¿no? Pero no sé si han leído, y si no se los recomiendo, que lean La cabaña del tío Tom. Es un libro preciosísimo, es un libro cristiano, evangélico, de veras, lo venden en Gandhi, vale como 30 pesos, hermano. Se los recomiendo, yo lo he leído como 5 veces, se los recomiendo muchísimo. Y ahí precisamente Tom era un esclavo. Y Tom se quería quedar con sus amos porque sus amos eran cristianos y sus amos lo trataban bien. No lo podían liberar porque no había las condiciones. Y aquí se daba lo mismo, hermanos. Si nosotros amamos a Dios, somos sus siervos, somos sus esclavos, pero somos esclavos por amor. Estos, en el Antiguo Testamento, cuando le decían a su amo, yo me quiero quedar contigo porque tú me tratas a todo dar, eres bien buena onda conmigo, y aquí nos vamos a quedar a trabajar contigo. Entonces, el amo le tenía que horadar, hacerle un hoyo con una lesna. No sé si conozcan las lesnas. Son como unas que trabajan los zapateros, son como unos cinceles que tienen como un hoyito aquí, y los zapateros lo usan para hacerle hoyos a los zapatos, a la piel. Igual aquí, le hacían un hoyo con una lesna y le ponían un arete, una argolla, esa es la palabra, una argolla. Y entonces era reconocido, ese es siervo por amor, ese está sirviendo por amor. Y Cristo se hizo siervo por amor a ti y a mí. Él se hizo esclavo, se hizo siervo, siendo Dios, siendo el Padre, siendo el Rey de Reyes. Él se hizo esclavo, se hizo siervo, se humilló. Eso significa, y amado hermano, Él quiere que tú y yo, si le amamos, le podamos obedecer. Y Él, porque a veces decimos, bueno, como el hombre rico, ¿no? Cuando se acercó aquel hombre rico a Jesús y le dijo, oye, ¿qué debo hacer para seguirte, para heredar el reino de Dios? Pues mira, guarda los mandamientos. ¿Y qué dijo Él? Yo los guardo todos los guardo. Y entonces a veces nosotros podemos decir, no, yo sí guardo los mandamientos, yo sí voy al templo, yo sí diezmo. Hermano, pero ¿qué tal eres bien orgulloso? ¿Qué tal eres gritón? ¿Qué tal eres un energúmeno? ¿Qué tal? Eso también tiene que ver con las cosas que tenemos que cambiar. Vamos a darle uno más. Por fin dicen, ya estamos felices, ya llegó a la conclusión. Pero aquí me voy a tardar como 20 minutos todavía. No es cierto. ¿De qué estás dispuesto a despojarte, hermano? Acuérdate, esta vela verde, la primera que encendimos, tiene que ver con la austeridad espiritual, tiene que ver con el despojo. ¿Qué estás dispuesto a despojarte? ¿De qué estás dispuesto? Mira, en Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, antes de ser cristiano, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice que nos revistamos del nuevo hombre. Pero aquí dice, despojaos del viejo hombre. Y como estamos hablando de despojarnos, y después aquí en Efesios 4, no lo voy a leer, viene una serie de listas, una lista mejor dicho, que no es exhaustiva, pero viene una lista de pecados de las cuales tenemos que despojarnos, y dice mentira, enojo, el robo, la pereza, las groserías, los chismes, las maledicencias, la gritería, la malicia.
Así que yuju, por ejemplo, en tu casa, cuando están todos ahí, están gritando. ¿A qué se refiere ahí cuando dice gritería? Oh, muy bien, hermanos. Todo ese tipo de cosas tenemos que despojarnos. Y para finalizar, yo pongo esto ahí. A lo mejor soy muy idealista, a lo mejor sí, quiera Dios que no. ¿De quién estamos celebrando el cumpleaños? ¿O vamos a celebrar el cumpleaños del nacimiento de quién? ¿Para quién deberían ser los regalos en todo caso? Muy bien. Nosotros está bien que hagamos regalos también. En mi casa, por ejemplo, nosotros ya somos 8 los que vamos a pasar la Navidad. Viene mi cuñada, con su hermano, con su esposo, ¿verdad? Con su hermano en Cristo, ¿verdad? Y con su hijo también. Somos 8, pues. Y ya hicimos el intercambio de a 300 pesos, que ya saben, ¿no? A veces uno hace intercambios que de chalecos, que de guantes, ya saben todo eso, ¿no? Está bien. Pero yo pensaba en esto, hermanos, y decía, por eso le puse ahí un intercambio, para que no se me olvidara. Que yo pudiera decirle, por ejemplo, no sé, voy a hacer nada más un ejemplo. A ver, pues yo soy muy enojón. Nada más es un ejemplo, ¿eh? No vayan a pensar que así es. No, así es cierto, sí soy. Por eso lo dije. Yo tengo esta situación. Y entonces, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Que le diga a una de mis hijas, porque como está mi esposa, no se vaya a enojar mejor. Conviene más que se enoje mi hija, ¿verdad? Como quiera la contento más rápido. Bueno, que mi hija es muy perezosa. Y entonces, yo le diga, vamos a hacer un intercambio, hija. De aquí al 24 de diciembre vamos a orar y vamos a pedirle a Dios y vamos a intentar, con la ayuda de Dios, voy a intentar no enojarme y tú vas a intentar no ser perezosa. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ojalá pudiéramos hacer eso. Y tú sabes de qué pata cojeas, hermano. Tú sabes de esta lista o de otras listas que tienen en el Nuevo Testamento, tú sabes cuál es de la que te tienes que despojar. Porque ahí lo dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, suéltate, quita tus anclas, leva anclas, suéltate, suelta el arroz, no te aferres, despójate, porque el barco quedaba en el océano de Dios y Jesucristo quedó desamparado, hermanos. Aunque él se soltó, quedó desamparado. Porque ahí mismo, hermanos, allí en Filipenses, ahí en teología se está hablando de la humillación de Cristo, pero más adelante se habla de la exaltación de Cristo. Porque si tú te despojas, si tú dejas todo aquello que te esté estorbando, Cristo te va a ayudar y Él es el que te va a exaltar. No tengamos miedo, hermanos, porque a veces tenemos miedo. Pero ¿y si suelto el arroz, con qué me quedo? Sonso, suéltalo. Porque en el océano de Dios hay cosas más hermosas para ti. Pero muchos se mueren así. Así se mueren, aferrados a cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra santa, Señor. Porque siempre nos habla de maneras diferentes. Y siempre, Señor, pasajes que hemos escuchado cada año, Señor, a veces. Tú nuevamente nos hablas con cosas y desafíos nuevos para nuestra vida. Padre, permite que recordemos esta vela, que significa el despojarnos, el no aferrarnos. Y que podamos en este diciembre, porque es una época simbólica, despojarnos de tantas cosas que nos estorban y ofrecértelas a ti como un regalo. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nuevamente, gracias a Dios por su palabra. Hermanos, vamos ahora, en respuesta a esta bella palabra, este mensaje tan hermoso, vamos a entonar el himno número 137. Ya lo mencionaba el pastor. Vamos a entonarlo de todo corazón. Tú dejaste tu trono.